Bueno, como les había comentado, voy a tomar este primer ejemplo, ¿sí? Relacionado directamente a este proceso de atención de reclamos que habíamos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Primero, y como ya habíamos visto, este flujo ya contaba con cada una de las tareas, ¿no? Desde el inicio con el ingreso de una solicitud de reclamo, ¿no? Con la tarea del registro de esta solicitud en una plataforma de trabajo que es PowerForce. ¿De acuerdo? Luego viene el rol del supervisor de reclamos, quien asigna el reclamo a los analistas. Obviamente, si ustedes quieren incluir algunos eventos intermedios, algunos eventos intermedios para tener un nivel de predicción mucho mayor, bienvenido. Eso obviamente le genera mayor visibilidad al proceso. Y luego viene el rol del analista, quien se encarga de analizar la solicitud de reclamo, ¿no? Y ante la pregunta de que si el resultado es favorable o no, ¿no? Obviamente notifica la no procedencia de un reclamo, y si el reclamo resultaba favorable, pues aplicaba el cambio requerido en la tarjeta de crédito, y con esto se notificaba la procedencia del reclamo, dando por finalizado el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, para fines de la simulación, es un ejercicio en realidad se torna simple a la hora de que tú lo practicas y lo desarrollas, ¿de acuerdo? Primero, y como tarea muy importante, no sé si es que están tomando nota o no, pero creería que más lo van a aprender con la práctica, es la validación del proceso y justamente en la tarea, en la cita de opciones, ¿de acuerdo? En la opción inicio. Cuando ustedes le dan clic a la opción validar, les tiene que salir siempre esta opción, ¿no? Que es que el diagrama ha sido validado sin errores, advertencias o sugerencias. Porque, por ejemplo, si yo tuviera una línea o un flujo en el que no tengo vinculado todos los eventos o todos los flujos o todas las tareas, me va a salir una notificación de este tipo, ¿de acuerdo? De que el flujo ha sido identificado o se han identificado en estos flujos algunos errores, ¿de acuerdo? Y si le doy doble clic, obviamente me lleva a la zona donde se ha presentado este error. Y la idea, como les mencioné, es que el flujo siempre esté vinculado a determinado proceso, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes ya han realizado esta validación, ¿sí? Vamos a la vista de simulación, ¿correcto? En esta vista de simulación hay cuatro etapas, ¿de acuerdo? Que son las que ya les he mencionado en las diapositivas, que las pueden usar como soporte si es que de repente en algún momento se pierden, ¿de acuerdo? Dentro de esta vista de simulación hay algunas opciones, ¿de acuerdo? Esta de acá primero es la opción de ejecutar, que la vamos a utilizar al final a la hora de ejecutar la simulación del escenario actual, ¿de acuerdo? Luego hay una segunda opción que es la simulación de escenarios, ¿de acuerdo? No es necesario que tengan que hacer o abrir diferentes VISAIs si es que están trabajando con un mismo proceso, porque ustedes pueden empezar a crear escenarios acá y obviamente plantear diferentes situaciones, ¿de acuerdo? Eso también es algo que voy a valorar, o si es que ustedes lo ven pertinente a la hora de presentar los trabajos finales, ¿de acuerdo? Esto obviamente hay diferentes enfoques, de repente algunos de sus compañeros dicen, no, mejor lo podemos plantear de esta forma, y después evaluando obviamente los tres casos, te das cuenta de cuál podría ser más favorable a determinado proceso, ¿de acuerdo? Luego está la cinta de propiedades, que es una opción muy importante, porque acá tú vas a ingresar la opción de los escenarios con los que vas a trabajar. Y más importante aún, ¿no? Vas a agregar información relacionada al tiempo y a la moneda, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, estás trabajando con diferentes unidades, lo puedes tener acá, ¿no? La unidad en horas, minutos, días, segundos, dependiendo del tipo de proceso, y obviamente también el tipo de moneda, ¿no? Porque hay diferentes opciones. Yo en este caso he puesto nuevo sol peruano, que es casualmente la moneda con la que trabajamos acá o con la moneda que utilizamos, ¿no? Y bueno, hay otras opciones de recurso y calendario que se activan obviamente a medida que vamos avanzando el proceso, y obviamente te sirve para ti para incluir los recursos y para incluir los calendarios correspondientes, ¿no? Como es lo que habíamos mencionado. Entonces, ya estando en esta vista, aquí en este primer nivel, en este nivel de validación de proceso, te vas a dar cuenta que la hoja, o bueno, la zona de trabajo, o de acuerdo a la zona de modelamiento, cambia a diferencia de la vista tradicional, ¿de acuerdo? Como te das cuenta, acá la vista tradicional es estándar, ¿de acuerdo? Se ve normal, como si estuvieras trabajando en una pantalla sin ningún inconveniente.
mientras que cuando tú ingresas a la vista de simulación se marca como una especie de marca de agua, no sé si te darás cuenta, ¿no? Pero los únicos dos elementos que se mantienen igual son las compuertas, justamente las compuertas intermedias de entrada, porque de la divergencia y los eventos iniciales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este evento inicial es donde tú vas a registrar y si te posicionas en este evento de inicio, perdón, ¿no? Te aparece esta ruedita donde tú vas a ingresar el número máximo de llegadas, ¿de acuerdo? En determinado periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Si es un proceso mensual, por ejemplo, ¿no? Es un proceso mensual, tú tienes que obviamente incluir, o si es un proceso diario, tú puedes incluir aquí la cantidad. Y eso obviamente conversa con la cantidad de información que tú registraste acá, ¿no? Si tu duración es de 30 días, ¿sí? Y tú pones que son 150, Visay de forma automática va a hacer la asignación de casos en realidad manteniendo la información del calendario, ¿correcto? Por eso es importante que ustedes hagan la definición de los valores que ustedes asignan de forma correcta, ¿sí? Pueden ser en horas, minutos, a lo que obviamente a ustedes se les ajuste. ¿De acuerdo? Yo voy a poner aquí, por ejemplo, 1000, ¿sí? 1000 como número máximo de llegadas, ¿de acuerdo? Y nuevamente me voy ahora a la siguiente opción activa, que justamente es la compuerta intermedia, no, la compuerta, perdón, donde justamente tengo esta bifurcación, ¿de acuerdo? Por la compuerta exclusiva, ¿no? Que es o tomas el camino del sí o tomas el camino del no. Y aquí es donde le asignas un porcentaje de probabilidad. Y justamente complementa mucho a la pregunta que hizo Sharon, ¿no? Esto obviamente requiere un estudio de tiempo y también obviamente requiere un análisis de probabilidad en el caso amerite, ¿no? Pero tú también puedes trabajar en una base de datos o trabajar con información histórica donde tú tengas en determinado periodo de tiempo, ¿no? La cantidad de solicitudes, las extensiones favorables o las extensiones desfavorables, pero para eso obviamente necesitas información, ya sea de un año, de 2 años, si es más, o si es que el proceso no ha cambiado, obviamente te va a servir para tener un nivel de predicción mucho más alto. ¿De acuerdo? Yo lo voy a mantener en 90%. ¿De acuerdo? Que es un porcentaje, que es un NP, un porcentaje relativamente aceptable, ¿no? Debería ser 100% o muy cerca del 95%, pero vamos a mantenerlos un poco más realistas, ¿no? Y aquí en esta etapa ya, digamos, hicimos la validación del proceso, ¿de acuerdo? Si no hubiera alguna compuerta, solamente incluyes la información de llegada, pues, ¿no? Ahora, como segundo nivel, viene el tema del análisis de tiempo, ¿de acuerdo? Profesor, una pregunta. Hola, sí. No entendí bien el número máximo de llegadas. ¿A qué se refiere? Se refiere al número de eventos que van a suceder en este proceso en determinado periodo de tiempo. O sea, esta simulación va a ser para 100 muestras, para 1000 ejecuciones, perdón. Ya, o sea, previamente se determina una cantidad de muestras. Y eso es lo que Claro, se coloca ahí. exacto, ¿no? Son 1000 en determinado periodo de tiempo, son 100, dependiendo obviamente el proceso, ¿no? Los lead times del proceso y todo eso, ¿no? Pero como te digo, eso es editable porque son escenarios, ¿no? En un primer escenario tú puedes poner 1000, por ejemplo, ¿no? Y en un segundo escenario de repente no pones 1000, pones 50, ¿no? O pones 500, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a poder ejecutar las simulaciones para cada uno de los escenarios, ¿no? Entonces, obviamente eso te da a ti una visibilidad un poco más clara para lo que buscas, ¿no? Para el objetivo de tu proyecto. ¿Sí? Y en el caso fuese un proceso productivo, ahí, ¿cómo sería el número máximo de llegadas? O sea, sería como que la cantidad de la producción, por ejemplo. Claro, claro. Lo más común es la cantidad o el capacity en un turno de producción, sea, ¿no? O en una jornada. Y obviamente eso depende mucho de cómo es que se maneja cuáles son las asignaciones o las limitaciones en el proceso productivo, ¿no? De la misma forma es para cualquier otro proceso. ¿Sí? Ya. Gracias. No, gracias a ti. Continuando en este nivel número 2, como les decía, una vez que tenemos ya definido la validación del proceso, y nuevamente aquí vamos a entrar justamente a los intervalos de llegada, justamente, ¿no? En tiempo.
¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, bueno, este tema del número de llegadas es el mismo dato que tú pusiste en la validación del proceso, ¿de acuerdo? La idea es que mantengas el mismo número. Y con respecto al intervalo de llegadas, se refiere a cuánto tiempo, digamos, vamos a llamarlo, ¿no? Como un tiempo de espera entre un proceso y otro, ¿de acuerdo? O sea, si tú tuviste un primer input que se procesó en 45 minutos, pero tienes que esperar 10 minutos para que, no sé, las máquinas se enfríen o le hagan mantenimiento rápido a las máquinas, lo pones acá, ¿no? De repente en un proceso de servicios, tú haces un proceso de 1 hora, descansa 5 minutos por regla y después vuelves a tomar el proceso y tomas 1 hora más, ¿no? Estos son los intervalos de llegadas. Si no hubieran intervalos de llegada, también se puede simplemente no omitirlo y continuarlo, ¿de acuerdo? Y acá, justamente, complementando un poco el tema del intervalo de tiempo, tú puedes agregar un tipo de distribución en el caso amerite para cada uno de estos tiempos, ¿no? Mediante una distribución normal, una distribución normal truncada, distribución uniforme. Esto obviamente depende mucho de la base de la información que tengas de datos, ¿no? Si es que tú has hecho un análisis de datos, una toma de tiempos y has descubierto un tipo de distribución, obviamente ya lo puedes ajustar en base a lo que te tome, pues, ¿no? Ya eso obviamente depende mucho del proceso, de repente para fines académicos, no lo puedes ajustar de esta forma. Y la mayoría, bien sincero, bien plano, no toman tiempos promedios nada más, ¿no? Porque en realidad no manejan tanta información, algunos procesos o algunos controles no tienen esta data histórica, entonces se toman muestras, se toman promedios. Obviamente que el nivel de precisión varía, ¿no? Pero digamos que es un resultado que se puede ajustar y también y es válido utilizarlo, ¿de acuerdo? Y de la misma forma, como se darán cuenta, ya se habilita, ya no sale como una marca de agua para las tareas. Las tareas ya no salen con un tipo de marca de agua, a diferencia que en el nivel número 1 de validación de proceso. Acá sí se activa. Y como les había indicado, aquí se habilita una especie de cronómetro donde tú tienes que incluir los tiempos promedios o los tiempos de procesamiento básicamente para cada una de estas tareas. Y como te digo, aquí también es variable, ¿no? Tú también puedes incluir todo el tipo de distribución que tú veas, ¿no? Para distribuciones discretas, continuas o alguna especificación correspondiente, ¿de acuerdo? Visay te brinda esta opción. Como digo, esto es válido aplicarlo, ¿no? En un proceso, en una simulación de procesos. Yo en su mayoría, a lo mucho he utilizado la distribución estándar en algunos casos y para fines académicos, bueno, ahí sí se usa con regularidad, pero por lo general se utilizan tiempos promedios o algunas referencias que tú tengas de algunos expertos, ¿no? Y eso obviamente va a depender mucho de cómo manejes ese tipo de información. Entonces, yo ya tuve me tomé el tiempo, ¿no? De asignar, ojo que la información viene así, ¿no? Viene 0 días, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Yo ya he tenido la oportunidad de interactuar con este flujo y yo ya le asigné los tiempos correspondientes, ¿no? Obviamente que son tiempos referenciales nada más, ¿no? A cada una de las tareas, eso sí es importante, ¿no? Por ejemplo, esta tarea le asigné un tiempo, una distribución normal con una media de 10 minutos y una desviación estándar de 2,5 minutos. ¿De acuerdo? Y para los demás procesos, también, por ejemplo, le asigné los tiempos correspondientes. ¿De acuerdo? Los tiempos de procesamiento, de la misma forma aquí, ¿sí? De la misma forma, a cada uno de los tiempos le asigné 12 minutos. Y finalmente, a la tarea de notificar la procedencia del reclamo, también le asigné un tiempo correspondiente, ¿no? Esto sí forma parte del ejercicio que van a tener que realizar para la simulación de su proceso, ¿de acuerdo? De cara tanto al ejercicio como al trabajo final, ¿sí? Y bueno, hasta acá deberíamos tener cubierto, ¿no? El tema de el intervalo de llegada con el número máximo de llegadas y los tiempos para cada una de las tareas que están descritas dentro del modelamiento que hemos hecho, ¿sí? Y también el tema de la validación del proceso, obviamente, ¿no? En tercer lugar, vamos a ir al tema de análisis de recurso y sin antes recordar, no se olviden siempre el tema de las propiedades del escenario, ¿de acuerdo?
para que no tengan que padecer el problema que padecí yo, que en algún proyecto, por ejemplo, nos pidieron hacer una simple simulación y a la hora de presentar los resultados me decían, pero ¿por qué la eficiencia es tan rentable? ¿No? Que ¿por qué los resultados son tan favorables? Y no me había percatado que el tipo de cambio que yo había en la unidad monetaria con la que estaba trabajando eran las unidades en dólares, ¿no? Entonces, obviamente, todos emocionados, diciendo, pucha, ya la rompiste, vamos a empezar a automatizar todos los procesos con Visai, hasta que se dieron cuenta de que obviamente el tipo de moneda con el que estaba trabajando no era el correcto. Eso obviamente como una recomendación que les hago, ¿de acuerdo? En el nivel número 3 se encuentra este análisis de recursos, ¿no? Que justamente en este primer evento de entrada sí mantiene la misma información que ya se arrastra del análisis de tiempo. Y acá, antes de ingresar a las tareas para asignar los recursos, es importante que ustedes vayan a la a la cinta de escenario y creen los recursos, ¿de acuerdo? Porque si ustedes no crean estos recursos acá, cuando vayan a la asignación de los recursos en el proceso, no les va a salir habilitada la opción, ¿de acuerdo? Esto es de cajón, muchachos, no se vayan a olvidar nunca de esto. Estoy seguro que por ser los primeros intentos, ustedes van a ingresar a ese análisis de recursos y no les va a salir activada ninguna de las opciones, ¿de acuerdo? Entonces yo les repito nuevamente, activen la opción de recursos y acá les van a salir, acá es donde yo les dije, les comenté al inicio, de que un pain o algo que no está bien definido en Visai es que por más de que tú tengas los lanes con los roles, ¿de acuerdo? Analista, supervisor y funcionario, estos no se crean automáticamente, no se asignan automáticamente a la tarea. Esto solamente es a nivel gráfico. Pero a nivel de simulación es necesario que ustedes creen sus recursos, ¿de acuerdo? En realidad, y si que ustedes están justamente ahorita en la herramienta de simulación, se van a dar cuenta que estos recursos están vacíos al inicio, ¿no? Y me dirán, Bruno, ¿cómo lo creo? ¿Cómo creo los recursos, o en este caso, los responsables, ¿no? En la parte de abajo se encuentra el botón de agregar recursos, editarlos o eliminarlos, donde tienen la opción, obviamente, ustedes de adicionar, ¿no? Editar o eliminar los recursos que se encuentran en esta parte de acá. Y casualmente estos tres recursos que yo ya creé son los que aparecen en la pantalla de acá, ¿no? Y si quisiera adicionar uno, por ejemplo, ¿no? Un rol jefe de reclamos, ¿no? Lo puedo adicionar y me sale aquí, ¿de acuerdo? Y si es que no lo necesitara porque el flujo no lo demanda, o el proceso, mejor dicho, no lo demanda, lo elimino, ¿de acuerdo? Y sigo trabajando sin mayor inconveniente, ¿de acuerdo? Aquí ustedes tienen que crear sus recursos y obviamente la cantidad de recursos para determinado escenario, ¿no? Mi escenario, mi escenario para este ejemplo no es un funcionario, un supervisor de reclamos y dos analistas de reclamos, ¿de acuerdo? Mi ASIS era con un analista, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ejecuté mi simulación, vi lo que me costaba, vi el tiempo que me tomaba y dije, ¿sabes qué? No. Es un proceso de postventa, este tema de atención de reclamos, me encolo, me demoro mucho tiempo y este, necesito recursos, lo sustento con las cabezas y así ya para mi tubi, mira, con dos recursos me consume esto, ¿no? Mis tiempos se reducen tanto, mi costo va a ser este, pero yo te garantizo de que voy a poder cumplir los tiempos. ¿De acuerdo? Respondiendo a la pregunta de Edilson, sí, aquí en realidad es donde tú tienes que o sea, hacer el ejercicio de replicar la información que tienes de los pools. Y por eso es que nuevamente les recalco, la práctica correcta para el modelamiento de procesos es que ustedes incluyan el responsable de la tarea y no el área o, bueno, la gerencia, tribu, unidad, lo que corresponda. ¿De acuerdo? Porque no ganas visibilidad. Si tú pones comercial grandazo y pones las cantidades, no va a tener sentido que pongas un área comercial con una cantidad de una persona. No sé si me dejo entender, ¿no? No es una buena práctica, ¿de acuerdo? Por eso mi énfasis nuevamente en lo mismo, ¿de acuerdo? Luego de esto, en la misma pantalla de recursos está el tema de los costos. Una pregunta que me hizo Sharon, ¿no?
una pregunta que a muchos les mueve la brújula, ¿no? Dependiendo obviamente del tipo de proceso que se desarrolla. Entonces, esto también resulta importante, ¿no? Acá los costos que he estimado son costos tentativos, ¿no? Si de repente ustedes ven un proyecto, miren, yo he visto proyectos orientados a justamente tema de evaluación de FTIs, de recursos, ¿no? Si es que se puede hacer alguna regularización en los costos, no precisamente con el fin de bajarlos, más bien con el fin de evaluar el impacto a la hora de aumentar el costo por hora porque la demanda o el requerimiento para la posición era un poco más especializada, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente esto depende del tipo de proyecto en el que estén participando. E independientemente del proyecto en el que ustedes estén acompañando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los costos que he incluido, por ejemplo, son tanto para el funcionario, el analista y el supervisor, ¿de acuerdo? Un costo de 15, 40 y 25 soles por hora respectivamente, ¿sí? Y habiendo ya registrado esta información, ya puedes nuevamente ir a la zona de modelamiento y te vas a dar cuenta que a diferencia del nivel número 2, solamente se habilitaba una sola opción que era la del tiempo. En el análisis de recursos se activan estas opciones, ¿no? El tiempo, que es el mismo tiempo que se había asignado. Y ojo que acá también hay una precisión que también pueden haber tiempos de espera dentro de cada una de las actividades. Acá en el análisis de tiempo solo había un tiempo de espera al inicio del proceso, ¿de acuerdo? Entre entrada y entre llegada y llegada. Mientras que en el análisis de recursos se puede incluir el tiempo de espera entre tareas, lo cual también es válido, ¿de acuerdo? Puede pasar, ¿no? Entonces también Visay habilita esa alternativa. Y aquí, en la segunda opción, que es la opción de recursos, justamente te aparecen la opción para asignar el recurso que tú has creado en la parte de arriba a la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, aquí justamente te sale la opción, te salen los recursos y te sale la cantidad. Y de la misma forma también tienes que mantener ingresar manualmente la cantidad de recursos, ¿no? Si, por ejemplo, en esa tarea incluyes al funcionario y que es solo uno, pues lo mantienes tal cual como en los recursos, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, tú pusiste dos recursos en la parte de arriba, pero utilizas uno, no hay ningún problema. Visay también lo va a reconocer, ¿de acuerdo? Ahora, acá también activa la opción de que lo puedas reemplazar por otro, o sea, por ejemplo, acá pueden ser dos opciones, ¿no? Que es el funcionario y el supervisor, y acá que pueda ser el funcionario o el supervisor. En realidad, si es que solamente es una sola persona la que ejecuta y tú quieres que tu flujo sea mediante ese criterio, déjale en la opción AND y pon la cantidad de recursos al recurso correspondiente, ¿de acuerdo? Y el tema del costo, hay algunos procesos, correcto, que incluyen costos de actividad. Y eso obviamente lo han visto en costeo, costo de actividades, gestión de costos y etcétera, ¿de acuerdo? Donde si ustedes manejan la opción de los costos de actividad asociados a determinada tarea, ¿correcto? Lo pueden incluir acá, ¿de acuerdo? Obviamente eso que va a aumentar el resultado final de los costos a determinado proceso, ¿de acuerdo? Y finalmente, el tema de los parámetros. Pero los parámetros ya es algo que vimos anteriormente, así que no hay mayor observación. Esto básicamente es un resumen, ¿no? Entonces no es muy relevante, ¿de acuerdo? Y el mismo ejercicio, muchachos, lo tienen que ejecutar, desafortunadamente. Bueno, es una simulación, pues no hay forma de que los datos ingresen mágicamente, ¿no? La aplicación o el ejercicio se aplica justamente para los otros casos, ¿de acuerdo? Tú le asignas el recurso a la tarea correspondiente, justamente supervisor en el lane y supervisor en el recurso, y si es que tuvieras un costo asociado, un costo de actividad asociado, pues lo pones. Bueno, me tocó ver procesos de servicios, los costos de actividad acá, digamos, no se utilizan, no los he visto, en realidad, les voy a ser bien sincero, pero si lo tuvieran y lo necesitan incluir en el proceso, pues sin ningún inconveniente, no hay ningún problema. Ya, perfecto. Y de la misma forma para cada una de las tareas, ¿no? Yo ya, bueno, le asigné los tiempos y le asigné obviamente los recursos, ¿no? Y no le asigné costo de actividad porque no los tengo, ¿no? Acá también le asigné el recurso, ¿no?
Por ejemplo, acá asigné el recurso para un analista, pero en realidad son dos. Yo voy a usar a dos analistas que van a hacer las mismas funciones. De acuerdo, entonces mantengo 2 y mantengo 2, por ejemplo, ¿no? Para mi primer escenario. Y acá también pongo 2 analistas y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá ya tengo casi todo hecho. ¿De acuerdo? Y finalmente, la opción de análisis de calendario, que es donde yo tengo que crear mi calendario de trabajo. ¿De acuerdo? Tengo que crear un calendario para cada una de las posiciones o para cada uno de los roles o responsables de los procesos. ¿De acuerdo? Aquí es bastante interesante la visibilidad que te da Visagi porque te permite incluir bastante información, ¿no? El tema del nombre, el tema de la hora de inicio, la duración de la jornada laboral, ¿no? Ahora, acá algo muy importante también es que tú sepas asignar, o sea, asignar la cantidad de horas que tiene cada recurso para el proceso, por si acaso, ¿va? O sea, no es que tú vayas a poner que como el trabajador está 8 horas al día trabajando, va a estar las 8 horas asignadas al proceso. Es posible, ¿no? Es posible. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, es un rol que ejecuta bastantes funciones, ¿no? No es que directamente esté vinculado como un supervisor, ¿no? Que de repente parte de su tiempo se dedica a supervisar en las mañanas 1 hora, 2 horas a lo mucho y el resto del día ve otras funciones. ¿De acuerdo? Mientras funciones más operativas de repente sí cubren más tiempo relacionado a determinado caso. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante que ustedes tienen que considerar a la hora de trabajar sus procesos. ¿De acuerdo? Ahora, la información del patrón de recurrencia, ¿no? De lunes a viernes, o si lo quieren hacer mensual también, ¿no? Del día 1 al día 20, al día 30, por ejemplo, ¿no? O el primer día, o el segundo, tercer, cuarto, último de cada mes. Bueno, esta información, la verdad es que yo mejor y les recomiendo que utilicen la información semanal, ¿no? De lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, o 5 días a la semana, como les ajusten, ¿no? Obviamente eso ya depende de cada uno de ustedes. Y el rango de recurrencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de esta fecha, del 9 del 3 al 16, por 3 meses, por ejemplo, ¿no? Porque es un proyecto. Y de la misma forma para cada uno de los roles. De repente el rol del supervisor en el proceso es de 2 horas, ¿no? Y el analista sí le toma 6, 7 horas corridas, pues, por ejemplo, ¿no? Ya restándole algunos tiempos muertos. ¿De acuerdo? Y con esta información, tú ya tienes todo lo necesario para generar tu simulación, tu primer ejercicio de simulación. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ya claridad sobre todo esto, tú ya puedes, obviamente, darle clic a ejecutar. ¿De acuerdo? Y te sale una nueva pantalla, ¿sí? Y acá obviamente le das clic a la opción iniciar, ¿de acuerdo? Y como recordarás, en la entrada, si no me equivoco, pusimos 1000 inputs, ¿no? 1000 entradas, 1000 llegadas. Entonces, en la ejecución nos va a salir también 1000 llegadas, ¿de acuerdo? Entonces le doy clic a iniciar y te vas a dar cuenta que en la simulación me van a salir 1000 de estas entradas, ¿de acuerdo? Y obviamente la información va viajando, mira, ¿no? La información va viajando en cada una de las tareas del proceso, obviamente con los tiempos correspondientes, llegase la distribución, ¿no? Y si deseo ver los resultados, básicamente están acá. Pero ya habiendo obviamente respetado y mantenido cada uno de los niveles, ¿de acuerdo? Y ejecutando la simulación, te vas a poder dar cuenta de que en la parte de arriba te va a salir obviamente la asignación correcta de los recursos, ¿de acuerdo? ¿No? El flujo avanza iniciando obviamente la simulación con 150 de estas llegadas. Una vez en el análisis del calendario, me acabo de acordar, en el análisis de calendario, una vez que ustedes crearon los calendarios, me olvidé asignarlo a los recursos, ¿de acuerdo? Cuando ustedes tienen ya sus recursos incluidos obviamente en su nivel 3 y sus calendarios en el nivel 4, tienen que asignar, ¿de acuerdo?, el calendario a cada uno de los roles correspondientes, ¿sí? O sea, el funcionario de negocio tiene que tener su calendario, ¿de acuerdo? De la misma forma el supervisor y de la misma forma el analista de reclamos, en caso, obviamente, existan diferencias de los resultados
de los tiempos de la asignación que tengan cada uno de estos, ¿de acuerdo? Entonces voy a tratar de hacer el ejercicio de la variación de los tiempos para ver si es que el ejercicio funciona sin ningún inconveniente. Incluir 200. Bueno, igual mantuve la información en todo el proceso, ¿de acuerdo? No ha habido ninguna modificación adicional. Y aquí una vez que ya hemos cumplido todos los pasos, ¿de acuerdo? Como ya he mencionado antes de la validación, damos clic en iniciar, ¿no? Y mira, como yo he registrado 250 llegadas al proceso, ¿de acuerdo? Mantiene la misma cantidad en todas las etapas. Esto lo voy a poner acá, ¿de acuerdo? Mantiene 250 en nuestro flujo lineal, ¿de acuerdo? Ay, perdón, lo voy a hacer, ¿no? 250 en la tarea del supervisor, 250 tareas, 250 llegadas para el analista de reclamos, y acá justamente la bifurcación mediante el porcentaje de probabilidad de cada uno de los casos, ¿de acuerdo? Para el caso de los sí, que tenía mayor porcentaje, y obviamente para el camino de los no, ¿de acuerdo? Dando por resultado al final del proceso la misma cantidad de llegadas que hubo al inicio, ¿correcto? Y obviamente un poco de cara a la vista del proceso te podrás dar cuenta que la participación más alta de todo el proceso es de cara a los analistas, ¿de acuerdo? Porque obviamente en la especificación que hicimos de las tareas y los tiempos, obviamente, el tiempo del analista era un tiempo mayor, ¿de acuerdo? Y aquí obviamente la información en cuanto al resultado de esta simulación. Y voy a tratar de explicarlo de una forma un poco clara, ¿de acuerdo? Este es el porcentaje de uso que maneja cada uno de los roles dentro del calendario que hemos trabajado, ¿de acuerdo? O sea, en un calendario de 30 días trabajando un porcentaje de 2 horas o menos de 2 horas al día, ¿de acuerdo? Representa un porcentaje de uso de todo el tiempo que maneja este rol de 2,89 horas. Obviamente que si yo pongo que el calendario de este proceso no es de 8 horas, sino es de 1 hora, me va a salir, o 2 horas me va a salir 70, 80%, ¿de acuerdo? Porque suma finalmente todo el tiempo que ejecuta la tarea de aquí, ¿de acuerdo? En todo el tiempo del calendario, ¿de acuerdo? Por eso es importante que ustedes ya vayan ajustando los tiempos de los calendarios para cada uno de los roles que van desarrollando, ¿de acuerdo? De la misma forma para el supervisor, que le puse tiempo de 2 horas a 3 horas, y ya el tiempo del analista de reclamos, que obviamente es un tiempo mucho mayor. Yo le puse en realidad 3 horas al proceso, 4 horas, pero porque son dos personas, o sea, son dos recursos los que he puesto en el proceso, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí los costos vinculados a cada uno, a los costos unitarios vinculados a cada una de las tareas, ¿de acuerdo? Como son pocas horas las que participa, este sería el costo otorgado a cada uno de estos, ¿de acuerdo? Los costos del supervisor y los costos de los analistas de reclamo, ¿sí? Básicamente esta es la información que se trabaja a priori. Y de la misma forma, los tiempos, ¿no? Un poco el detalle de los tiempos también relacionado al tiempo mínimo, ¿no? Al tiempo máximo que puede tomar todo el proceso, o sea, de forma fluida, ¿no? Que pueden ser 4 días, ¿no? Sin parar, por así decirlo. Y aquí otras variables, que es el tiempo total, que realmente yo no trabajo con información de los tiempos totales porque Visay asume, o sea, Visay asume algunas variables que no están del todo claras dentro del proceso. Por eso es preferible que no vayamos justamente a tiempos totales de acá, sino a tiempos mínimos y tiempos máximos, que serían estos de aquí, ¿no? El nombre del proceso, ¿no? El tiempo máximo y el tiempo máximo que tomaría por cada una de las actividades, ¿no? También están incluidas las compuertas y el fin del proceso, obviamente, ¿no? Aquí está la cantidad de instancias completadas y justamente la bifurcación que hace cuando toma un camino o toma otro. Como les digo, estos tiempos de acá en realidad Visay asume algunas consideraciones o excepciones que a la fecha a mí tampoco me queda del todo claro, por eso es que prefiero simplemente no tomarlas, o sea, las pueden tomar de repente con algún tipo de referencia, pero yo a la fecha la verdad es que no me queda claro por qué asumen estos tiempos de 930 días, si es que de repente lo hace un tiempo para un tiempo total de un proceso que de repente requiera más tiempo, pero la verdad es que no tengo mayor injerencia sobre el tema, por eso nosotros trabajamos
básicamente sobre el tipo de proceso, las instancias completadas o iniciadas y los tiempos mínimos y máximos, que básicamente es un poco de la visibilidad que también se complementa con el tema de los recursos, ¿no? Acá obviamente ya ustedes van a ajustarlo en cuanto al tema de los calendarios, en cuanto al tema de la cantidad de recursos que haya para determinado proceso. Obviamente en comparación, cuando ustedes implementen el 2B o diseñen los escenarios, van a tener un nivel de claridad obviamente un poco mayor. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí tengan alguna duda o pregunta. Como menciono y repito nuevamente para de repente evitar la pregunta sobre esta parte de acá, no trabajemos, tratemos de no trabajar con los tiempos totales porque son variables que estima Visagi. No lo sé si es para periodos de tiempo mayores no sé si son años, meses, no tengo claridad sobre ese punto. Visagi como herramienta tampoco da como que una visibilidad tan clara dentro de la plataforma de trabajo, entonces no estoy seguro. No podría tampoco afirmar, no podría afirmar básicamente qué dato corresponde. Así que para eso prefiero ser mucho más transparente desde ahora y sugerirles que trabajemos con los tiempos mínimos y los tiempos máximos, ¿no? Obviamente que los tiempos máximos son los tiempos que le toma al final de todo el proceso con todo el calendario incluido, ¿no? Pero los tiempos mínimos obviamente también te pueden servir para tener algún nivel de precisión. El fuerte del Visagi, también mencionarlo, no está tan orientado justamente al tema, o sea, si ustedes obviamente lo quieren ver como proceso, podrían como que sumar todos los tiempos mínimos y tener un tiempo estimado de proceso, ¿no? Porque Visagi hace obviamente la división por tarea, ¿de acuerdo? Por tarea, por compuerta, por evento de fin. Bueno, no, por compuerta no, por tareas básicamente, ¿no? Entonces, obviamente, complementarlo con la información de los costos unitarios, porque esto sí te da visibilidad, pues, ¿no? Entonces, sobre eso, básicamente, y sobre eso, recalcar es donde se apoya la herramienta de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta para poder de repente ayudarlo con la verificación. Profesor, buenas noches. ¿Podría explicarnos el cuadro que está a la parte derecha donde dice uso de recursos? Sí, bueno, esta información, sí, claro, en realidad esta información está un poco más así, más definida en cuanto a los días que básicamente le toma al proceso, o sea, a cuánto tiempo le toma en días ejecutar todas las tareas, por así decirlo, respetando o sea, en 22 días lo que te dice es, entre 15 y 20 días es el tiempo que le tomaría, respetando obviamente las horas que se han definido en el calendario a la persona o a los analistas poder atender el caso. ¿Los 250 o solo un Exacto. caso? Sí, los 250. Ok. Ujú. Correcto.